La grabación. Buenas noches, compañeros, compañeras. Vamos a iniciar hoy el tercer encuentro de este módulo 2. Tenemos hoy con nosotros a Silvia Cáceres, ya trabajamos con ella hace un par de semanas. Vamos a profundizar hoy sobre esta temática que nos interpela a todos, que es el medio ambiente, cómo estamos viviendo en la actualidad un momento de crisis ecológica, socioambiental, y cómo se vincula esto con esta opción preferencial por los pobres que ya hemos iniciado en la reflexión, nos hemos acercado un poco a ello, y también cómo desde nuestros liderazgos podemos también vincular este compromiso con el cuidado de la casa común en nuestras distintas acciones ciudadanas. Estamos también con Caroline. Vamos a iniciar la charla de hoy y bueno, como siempre les decimos, invitarlos a que puedan dar sus comentarios, sus preguntas en cualquier momento, y esperemos que los demás compañeros también se sumen. Te damos el pase, Silvia. Bien, gracias Lidia, buenas noches con todos y con todas. Entonces, como decía Lidia, el día de hoy vamos a tener justamente esta charla sobre realidad socioambiental y cuidado de la casa común. Bueno, es un tema seguramente que ustedes también tienen muy presente y que lo han venido trabajando ya también con sus comunidades, ¿no? Con sus grupos, etc. Entonces, bien, yo les voy a compartir primero una presentación que he preparado para hacerme un poco más amena el compartir de hoy. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ven lo que voy a compartir. Entonces, a ver, sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Entonces, a ver, voy a presentar, ya. Entonces, bien, hoy día tenemos la charla, como ya dijimos, crisis socioambiental y cuidado de la casa común, ¿no? Entonces, bueno, a modo de introducción, me gustaría hacer una especie de recordatorio, más bien. Ustedes deben estar seguramente enterados ya de esto, ¿no? Lidia justamente mencionaba hace un ratito que el cuidado de la casa común, la crisis socioecológica, es uno de los desafíos más urgentes, ¿no? Que tenemos hoy en día a nivel mundial, ¿no? Y también es uno de los retos, ¿no? Que venimos ya asumiendo, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a recordar, el 2015, ¿no? El Papa Francisco escribe esta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, ¿no? Justamente a partir de esa preocupación por lo que le está pasando a nuestro planeta, a nuestra casa, ¿no? Y es una encíclica justamente que él escribe para todos, ¿no? Es decir, no solamente para las personas que forman parte de la iglesia, sino para toda persona con la que se comparta justamente esa preocupación por el cuidado del planeta, de la casa común, ¿no? Bueno, eso el 2015, ¿no? En 2018, si ustedes seguramente recuerdan, el Papa Francisco visitaba o llegaba al Perú y empezaba justamente esa visita a nuestro país en Puerto Maldonado, ¿no? La primera ciudad que visitó el Papa Francisco fue Puerto Maldonado, ¿no? Madre de Dios. Y ahí en esa ciudad tuvo justamente el encuentro con las comunidades de la Amazonía, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen justamente a Jessica Patiachi y Luis Tayori, que son dos representantes de la comunidad Arácnid, ¿no? Entonces ahí Francisco dio un discurso, también Jessica y Luis Tayori, ¿no? En representación de las comunidades amazónicas dieron otro discurso, ¿no? Alzando la voz justamente y le pedían al Papa que sea su aliado, ¿no? En la defensa de sus territorios. Y el 2019, ¿no? Se realiza justamente este sínodo para la región amazónica, ¿no? Justamente un sínodo es una reunión, ¿no? Es una reunión, pero esta reunión era muy particular también, ¿no? Porque era a partir de las presencias, ¿no? Y las voces justamente de los líderes, ¿no? Y lideresas de la Amazonía, de las comunidades de la Amazonía. Es decir, en esta reunión que se dio en Roma, la principal voz no la tuvo solamente Francisco, el Papa, sino sobre todo las comunidades de la Amazonía,
¿no? Entonces eso también era muy importante. Después de este sínodo salió un documento final, ¿no? Muy bueno también, que recogía los pedidos, las demandas, ¿no? De las comunidades de la Amazonía, las tareas por hacer, ¿no? Entonces es un documento bastante completo, ¿no? Claro, también hubieron críticas, ¿no? Alrededor justamente del sínodo, pero en fin, porque la participación de las mujeres de repente había sido no tanta, ¿no? Como se esperaba, o mejor dicho, al momento de votar no tenían, digamos, esa potestad, en fin. Pero digamos, ese documento es muy valioso, ¿no? Y luego, ¿no? Está la exhortación de Francisco a partir del sínodo, ¿no? Que es Querida Amazonía, ¿no? Una exhortación del 2020, como tienen ahí ustedes, ¿no? Salió el 2020, en febrero del 2020, y lamentablemente, inmediatamente después vino la pandemia. Si ustedes se acuerdan, acá en Perú, la pandemia llegó en marzo más o menos, ¿no? Así con fuerza. Y entonces este documento, Querida Amazonía, se quedó un poco como en stand-by justamente porque el principal problema, ¿no? O el problema más álgido del 2020 justamente era la cuestión de la pandemia, ¿no? Sin embargo, ¿no? Ahora, bueno, seguimos con las consecuencias de la pandemia, seguimos todavía, viene una cuarta ola, ¿no? Pero eh, sí hay que decir con claridad, ¿no? Que uno de los retos más urgentes, ¿no? Es la crisis socioambiental, porque ella pone en juego justamente la vida futura del planeta, ¿no? La vida de nuestros territorios, ¿no? Entonces es un problema, es un reto de los más urgentes, ¿no? Y ya venimos asumiéndolo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Es una tarea todavía pendiente, ¿no? Y queda un largo camino por recorrer para que realmente se cuide la casa común, se cuiden nuestros territorios, se cuide la vida, ¿no? La tierra y las culturas. Entonces, bien, eso digamos como modo de recordatorio, modo de introducción. Pero bien, no vamos en esta charla, claro, no vamos a desarrollar todo lo que sería Laudato Si, ¿no? Porque es una encíclica amplia, ¿no? Yo les invito a que la vuelvan a revisar, a que la vuelvan a releer. Tiene, la verdad, textos muy valiosos, ¿no? Recoge justamente la preocupación por el cuidado de la casa común y además ofrece algunas pistas, salidas, soluciones, ¿no? Bien, pero algo importante, ¿no? Es que justamente en el capítulo primero de esta encíclica, Francisco hace todo no una descripción, sino más bien como una especie de análisis de lo que le está pasando a la casa común, ¿no? De hecho, así se llama el capítulo 1, ¿no? Lo que le está pasando a nuestra casa común. Bueno, él inicia diciendo, ¿no? Nuestra creación, la Tierra, ¿no? Es hermosa, el planeta es hermoso, hay regiones, ¿no? Como la región de la Amazonía, por ejemplo, que es donde hay vida en abundancia, ¿no? Justamente por la biodiversidad, ¿no? Por la cantidad de diversas especies, no solo por eso, sino también por la cantidad, por la pluralidad de las culturas, ¿no? De las personas que están ahí, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, digamos, dice, alaba la pluralidad que hay, ¿no? En nuestra tierra, pero justamente llama la atención y dice, frente a nuestro planeta que es tan hermoso, en realidad están sucediendo una serie de cambios, ¿no? Acelerados que hacen que la vida se deteriore, ¿no? Entonces dice, existen varios cambios, ¿no? En la humanidad, en el planeta en general, ¿no? En los ritmos de vida y del trabajo, ¿no? Y estos cambios, dice, o sea, la velocidad del cambio justamente de las acciones del ser humano se contraponen o contrastan radicalmente con la natural lentitud, ¿no? De la evolución biológica, es decir, con los procesos naturales, ¿no? La acción humana que quiere transformar, ¿no? En las cosas, quiere producir, quiere, quiere producir, quiere transformar la naturaleza, ¿no? Va a tal velocidad, ¿no? Que contrasta y muchas veces violenta justamente
esa evolución lenta que se da en la naturaleza, violenta los procesos naturales, ¿no? No van al mismo ritmo, ¿no? Y dice además Francisco que esta acción humana, ¿no? Y los cambios que producen y el ritmo al que va, lamentablemente no se orientan al bien común, ¿no? Es decir, su meta no es el bien de toda la humanidad, ¿no? Sino parece que tuviera otra meta. Bueno, y él lo va a decir en uno de los capítulos, que es justamente la producción y el consumo, ¿no? Entonces ahí él hace toda una crítica al modelo de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Al modelo de desarrollo actual, ¿no? Que lo que persigue sobre todo es el crecimiento económico y no el desarrollo humano y sostenible, no un desarrollo integral, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por ahí. Entonces, luego él va a decir, dice, ¿no? Luego de una etapa de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, ¿no? Ahora en la sociedad recién crece la conciencia del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y de lo que le está ocurriendo a nuestro planeta. Es decir, parece que la humanidad había puesto plena confianza, ¿no? En este progreso tecnológico de la ciencia, ¿no? Parecía que iba a resolver todos los problemas que habían en la humanidad. Sin embargo, justamente lo que ha traído, ¿no? De manera paradójica, ¿no? Es esta crisis también socioambiental, ¿no? Es decir, la explotación irracional de la naturaleza, ¿no? Ha ido a la par justamente con ese progreso, ¿no? Entre comillas, pues progreso, ¿no? Porque las consecuencias son alarmantes y son nefastas, ¿no? Entonces, bueno, dice Francisco, en medio de esa realidad, ¿no? Y de esta situación crítica, la sociedad estamos creciendo en conciencia, ¿no? Hay una mayor conciencia de que se debe cuidar el medio ambiente, ¿no? La naturaleza, lo que está ocurriendo. Y dice, ¿no? El objetivo justamente de esta encíclica de Laudato Si, ¿no? Y el objetivo en realidad de todos nosotros también, y creo que ya lo venimos haciendo durante mucho tiempo, ahora más bien es contribuir, ¿no? El objetivo es tomar una dolorosa conciencia personal, dice, ¿no? Es decir, que realmente nos afecte lo que pasa en nuestro planeta, en nuestros territorios, en el mundo, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque no es como no es una posición ascética, ¿no? Frente a la realidad, no es una posición sin emoción, ¿no? Frente a la realidad, sino más bien Francisco dice tomar una dolorosa conciencia personal, es decir, que realmente nos duela lo que está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Reconocer cuál es la contribución que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Que cada uno de nosotros y de nosotras puede aportar. Entonces, bien, digamos que en Laudato Si, Francisco dice, la crisis ambiental es una crisis global, ¿no? Entonces, digamos, se dedica justamente a analizar esa crisis de manera global, ¿no? Pero justamente en su visita al Perú, ¿no? Aterriza ese problema, ¿no? Porque va a un lugar concreto, que es Puerto Maldonado, ¿no? En el Perú, Madre de Dios, ¿no? Y entonces con ello justamente nos quiere decir que la crisis ambiental es global, pero aterriza, ¿no? Y amenaza la vida de nuestros territorios, ¿no? Es decir, amenaza nuestra propia vida, la vida de nuestras comunidades, de nuestros territorios, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque muchas veces podemos ver justamente la crisis socioecológica, obviamente como un desafío grande, pero si nos damos cuenta, digamos, ya le estamos padeciendo, ¿no? Ya le estamos viviendo, y hay quienes la viven justamente con mayor brutalidad, ¿no? Porque es justamente en sus propios territorios donde la naturaleza, ¿no? Y la tierra está siendo devastada. Entonces, bien. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es ver un video, ¿no? Vamos a ver un video y vamos a escuchar. Es justamente este encuentro entre Jessica Patiacci, Luis Tayori y el Papa Francisco, y a partir de ahí vamos a comentar un poco, ¿no? Y vamos a responder unas preguntas. Entonces, yo les voy a compartir ahora el video. Ustedes me dicen si se escucha bien. A ver.
el Coliseo del Instituto Jorge Basadre, llamado así, en homenaje al así, llamado ¿no? historiador de Perú. Y vemos también parte de las comunidades indígenas que viven en esta zona. Son más de 111 las que habitan este lugar. Vamos hasta allá. Francisco, te saluda el pueblo Arakmbut. Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad, muchos foráneos invaden nuestros territorios, los cortadores de árboles, los buscadores de oros, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros sufriremos mucho y moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos, convertidos en aguas negras de la muerte. Su llegada hace recordar al pueblo Arakmbut, a la Pantone, el misionero dominico José Álvarez Fernández, que vino por nosotros cuando nos estaban desapareciendo. Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo. El espíritu de nuestros antepasados nos acompaña. Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos que nuestros hijos e hijas se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Somos pueblos originarios. Hemos vivido desde tiempos remotos. Nuestra herencia ancestral es nuestra lengua. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo originario y hablar nuestra lengua. A pesar de eso, tenemos miedo, porque los que son de otros lugares quieren desaparecernos. Los pueblos indígenas de la Amazonía queremos decir a toda la humanidad que nosotros también estamos preocupados porque la tierra se está malogrando, porque los animales se están reduciendo, los árboles desapareciendo. Puede poner las fotos, ¿no? Los peces van muriendo. El agua dulce se va agotando por las consecuencias del cambio climático. Y la aparición de enfermedades, epidemias y fenómenos que enferman. Por todo eso, el cielo está muy molesto y llora porque estamos destruyendo nuestro planeta. Si no tenemos alimento, moriremos de hambre. Pónganme acá. El pueblo de Arakmbut, junto
con todos los demás pueblos de la Amazonía, les queremos decir a ustedes, todos cuidemos y protejamos nuestra tierra para vivir en armonía. Así como nosotros creemos en el árbol Guanamey, nuestra mitología, en nuestro héroe cultural Amarinque, usted también sigue el ejemplo y lleva el mensaje de Dios y nos acompaña como Jesús. Gracias, Papa Francisco, por escucharnos. Bien, entonces, después de haber escuchado, ¿no?, y visto el video, compartimos en torno a estas preguntas, ¿no? De lo escuchado, ¿qué me llama más la atención? ¿Qué me interpela? Eso por un lado, y también si en mi localidad, ¿no?, si cada uno en su localidad, ¿no?, encuentra situaciones similares, ¿no?, encuentra y vive situaciones similares, ¿no?, a las que hemos escuchado en las palabras de estos dos líderes, ¿no? Entonces, no sé, Carola y Olivia, no sé si me pueden ayudar dando un poco la palabra a quienes quieran participar. Gracias, Silvia. Bueno, invitar a los compañeros a que puedan comentar lo que nos ha puesto en pantalla Silvia, ¿no? De lo escuchado de los dos líderes que se dirigen a Francisco, qué es lo que les ha llamado más la atención y si en sus localidades encuentran situaciones parecidas. Invitamos a que puedan expresar sus reflexiones, sus comentarios. Recordemos que estamos aquí compañeros de distintas regiones, hay muchos que son en la región de la selva del Cusco, también están compañeros que están en Ayacucho, en la zona también de Ica, entonces tenemos ahí bastantes visiones del país, ¿no? Invitar a que puedan comentar, a ver, quizás los compañeros de Quirigueti, o Asunción y Rita, ¿qué nos pueden decir de lo que opinan, ¿no?, de lo que han dicho estos dos líderes en el encuentro con Francisco? ¿A quién se anima? Cirilo creo que prendió el micrófono. Sí, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Te escuchamos. Creo que quisiera partir de lo que siente los líderes que han participado frente al hacer conocer la problemática al Papa Francisco. Creo que uno de ellos yo rescato es cuando uno no ha perdido su identidad con la naturaleza, cuando uno es parte de la naturaleza, vive de la naturaleza o la naturaleza le cría y a la naturaleza también uno recrea, creo que en ahí sale lo que se llama el sentimiento de valorar a esta madre tierra, a este cielo que nos rodea y todo esto, ¿no?, para el líder andino, para el líder de la Amazonía, va a ser muy valioso e importante de hacer el contacto. En otros términos se diría el contacto para el buen vivir o el Allincauce que decimos, por ejemplo, por lado de la Sierra del Cusco. Entonces a mí me parece lo importante, creo que es
la identidad y identificarse y ser parte de esta naturaleza que es la casa común de cuantos habitamos. Entonces, en ese sentido, la tarea queda siempre de mantener la perseverancia en esta identidad. Pero también hay contraposición porque los mismos pobladores del campo invadieron a la ciudad y de la ciudad retornan hacia el campo con otra mentalidad de repente muy absorbida por la urbanidad y también por el famoso modernismo que el fujimorismo en aquellos años ha pregonado fuertemente, y esto ha impactado en los jóvenes. Y el joven que a veces regresa de la ciudad hacia el campo, hacia la naturaleza, a veces ha perdido también esta identidad y ya no hay ya la identificación, la co-crianza, la naturaleza y el hombre. Entonces, por ese lado, por ejemplo, no se siente ya y es capaz de depredar el que nació en la misma comunidad. Entonces, lo que aquí vale la pena rescatar lo que pusieron los líderes y valorar la persona, con el perdón de la palabra voy a decir, los originarios de la zona. Creo que eso falta recuperar bastante y transmitir, y así de esa manera el que retorna de la ciudad hacia el campo asimile y así de esa manera nuevamente se incorpore a la comunidad, al cuidado de la naturaleza o de la casa común. Yo, mi estimada compañera, rescataría esto, lo que dijo nuestros amigos de la selva en aquella oportunidad al Papa Francisco. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Cirilo. Qué importante esto que señalas, ¿no? La identidad, ¿no? Y la identificación justamente de los líderes, ¿no? Con la tierra, ¿no? Es decir, qué bonito esto que decías, ¿no? El sentimiento, ¿no? El afecto, ¿no? Esa preocupación real por valorar esta madre tierra, por cuidarla, nace justamente de esa identidad, ¿no? Es decir, no de sentirse fuera, sino de sentirse parte de, es decir, de sentir también que somos naturaleza, ¿no? Y cuánto justamente falta a la gente de la ciudad, ¿no? Cuánto nos falta aprender justamente esa forma también de vivir y esa forma de relacionarnos con la naturaleza, es decir, esa vinculación, ¿no? Que muchas veces no hay, ¿no? Y que la perdemos, y que por eso dices que cuando los jóvenes, sobre todo, salen de sus comunidades y vienen a la ciudad, regresan con otras mentalidades, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuáles son justamente esas amenazas a la identidad, esas amenazas a los territorios también. Seguramente ustedes también han ido identificando, ¿no? A lo largo de todos estos años en sus pueblos, en sus territorios, ¿no? Entonces, bien, muchas gracias, Cirilo. ¿Alguien más que desee comentar así de manera espontánea? Es importante que nos escuchemos, ¿no? Todos y todas. Ven que salen tantas cosas que nos educan, ¿no? De las cuales aprendemos todos. Gracias, Silvia. Sí, invitar a los compañeros a que puedan opinar, ¿no? Estamos aquí, como decíamos, varias regiones. Importante también lo que señalaba Cirilo, esta relación entre la cultura y nuestra relación con la tierra, con los recursos, ¿no? Alguien que se anime quizás a comentar, a compartir qué opinan de lo que han dicho estos líderes con Francisco, o su relación en sus comunidades con las situaciones ambientales. Y los compañeros de Quirigueti creo que prendieron el micrófono. ¿Los oímos, compañeros? Si no hay buena señal, quizás puedan mandarnos por el chat sus comentarios, también los podemos leer.
No podemos oírlos. No sé si es señal o... Ajá. A ver. No se les puede escuchar, ¿no? No, por eso comentaba que quizás podían mandarnos sus comentarios al chat. Ujú. O incluso por el WhatsApp, amigos, les hace más fácil y ahí lo podemos por aquí reproducir también, Exacto. que no tenemos audio. No sé si se animan Hernán, Rubí y Marisol. También está Consuelo, ¿no? Asunción y Rita. Y Orlando también. Ujú. O sea, ¿qué les ha llamado más la atención, ¿no? De las palabras de estos líderes y también si lo mismo, ¿no? Van viviendo ustedes en sus localidades, comunidades. A ver, Consuelo creo que había activado el micro. Buenas tardes, profesora Lidia. Recién me acabo de unir al grupo, no he podido presenciar lo anterior. Estaba en una asistencia técnica de ciencia y tecnología y me acabo de ingresar. No podría opinar al respecto todavía. Sí, justo entraste cuando estábamos consultando, ¿no? Gracias, Consuelo. Orlando, que estás por ahí. Bueno, vamos a seguir. Sí. Igual, si se animan, también pueden escribir al WhatsApp como les Está Asunción y Rita. Buenas noches. ahí Sí, están. compañeras, las escuchamos. Buenas noches. Ya, más me llama la atención lo que estaban comentando ese video. Todo, los árboles, los ríos, la tierra, los animales, todas esas cosas hay que cuidarlos. Es verdad, hay que cuidarlos, porque aquí en mi localidad está pasando esas cosas. Vienen gentes a sacar gas, nos dejan todo, destrozando los ríos, ¿cómo se llaman? Los peces, el aire, todo contaminado, lo que nosotros vivimos ahí, puro, y eso hay que, nosotros, como acá en comunidades, tenemos que poder defender y poder cuidar los ríos, porque los ríos sin árboles no tenemos vida. La vida lo tenemos los árboles, los ríos, los peces, vivimos ahí, consumimos todo eso. Eso más me da, me da atención, es verdad lo que delante estaban viendo, video, a veces todo terminamos, es tristeza, como dicen, el cielo y la tierra llora, porque todas las cosas destrozado y les quedan sin nada. Eso sería mi participación, señorita. Gracias. Gracias, Asunción y Rita. Yo quería comentar, en el chat del WhatsApp están también comentando los compañeros Silvia, y bueno, comentan un poco lo que comentaba Rita, ¿no? Mucha interés en que debemos cuidar los árboles, los peces, las aves, y también que hay presencia de empresas que están contaminando el agua y el medio ambiente, ¿no? Y debemos, bueno, la atención por cuidar el medio ambiente, ¿no? Eso nos comentan los compañeros que están allá en la zona de la selva del Cusco. Listo, gracias Lidia, y gracias también porque han escrito al WhatsApp entonces, ¿no? Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Entonces, bien. Bueno, nuevamente agradecer sus intervenciones.
y sí, ¿no? Es decir, ustedes han mencionado, ¿no? Rita, Asunción, por ejemplo, ¿no? Justamente todos los desastres, ¿no? Que ocasionan la acción humana en los territorios, ¿no? En sus localidades, ¿no? Esa contaminación de los ríos, de los bosques, ¿no? De los peces, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, en el video como Jessica Patiachi justamente señala, ¿no? Esos derrames del petróleo en los ríos, ¿no? Como aguas negras de la muerte, ¿no? Es decir, son las aguas o los derrames del petróleo en los ríos, ¿no? Y cómo esas aguas son de muerte, es decir, terminan matando la vida que hay en el río, ¿no? Y la vida de las comunidades también, ¿no? Porque finalmente las comunidades son las que se alimentan y las que beben ese agua, ¿no? No sé, ustedes recordarán, ¿no? Que en febrero de este año, ¿no? Hubo un derrame de petróleo también enorme, ¿no? En el Océano Pacífico, ¿no? En el mar, ¿no? Y fue muy llamativo, pues, ¿no? Es decir, todos habían puesto justamente la atención en este derrame, ¿no? Que mató muchas especies de animales, ¿no? Dejó sin trabajo a muchos pescadores también, ¿no? Pero visibilizar también ese derrame, ¿no? Digamos, ese derrame ocasionado por la empresa Repsol también, ¿no? Hizo muchas personas tomar conciencia y levantar la voz sobre los derrames que ya vienen ocasionándose en la Amazonía hace mucho más tiempo, ¿no? Hace años ya, y nadie hace nada, ¿no? Entonces, digamos, seguir visibilizando estas problemáticas es también algo importante, ¿no? Para frenar esta crisis. Entonces, a ver, cuando Francisco llegó al Perú, justamente en Puerto Maldonado, ¿no? Él señalaba algunas amenazas, ¿no? A los territorios de la Amazonía, pero en general a todos los territorios, ¿no? En especial en el Perú a los pueblos de la Amazonía, Y una de esas principales amenazas, ¿no? Era el neoextractivismo, ¿no? A partir justamente de lo que decían Jessica y Luis también, ¿no? En sus palabras, ¿no? Entonces él decía, probablemente, ¿no? Los pueblos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora, ¿no? La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes, ¿no? Entonces dice, por una parte, el neoextractivismo y la presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre el petróleo, el gas, como decían Asunción y Rita, la madera, el oro, ¿no? Los monocultivos agroindustriales. Entonces, justamente es una mirada que se tiene de la naturaleza y de la Amazonía como si fuera una despensa de recursos de donde hay que extraer nada más, ¿no? Eso es lo que predomina en el neoextractivismo como mentalidad y como práctica, ¿no? Es una mentalidad y una serie de prácticas que lo que promueven es justamente la extracción de todos los recursos de la naturaleza, es decir, se ve a la naturaleza solamente como una fuente de recursos, ¿no? A la Amazonía como una despensa de recursos, pero no hay un respeto por la vida, ¿no? Y lo que persiguen justamente es sobre todo el lucro, ¿no? El afán de ganancia, ¿no? Entonces, todo eso va denunciando también, o todo eso lo van denunciando también las comunidades de la Amazonía, ¿no? Y el Papa Francisco recoge esa denuncia, ¿no? Y señala el neoextractivismo como una principal amenaza a la vida, a la tierra y a las culturas, ¿no? Por otra parte, dice también, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza, pero no tienen en cuenta a quienes viven ahí, ¿no? En concreto a ustedes, ¿no? Hermanos amazónicos que habitan en ellas, ¿no? Y esto que dice a continuación es justamente, es una afirmación muy clara, ¿no? Es una afirmación, una convicción y un reto muy claro, ¿no? Dice, hemos de romper con el paradigma histórico que considera la tierra, que considera la naturaleza, que considera la Amazonía, ¿no? Como una despensa inagotable, ¿no? De los estados, ¿no? Entonces,
justamente con esta frase está diciendo que tenemos que pensar en la sostenibilidad y en los derechos también de los pueblos que viven en estos territorios, ¿no? No solamente, o no es una despensa de recursos, sino que ahí en esos territorios viven personas, ¿no? Perdón por la bulla. Bien, entonces esa sería una de las amenazas, ¿no? Por otro lado también la cultura del descarte, ¿no? Y del consumo, ¿no? Es una cultura que no se conforma, dice, solamente con excluir, ¿no? Lo veíamos en la anterior charla, ¿no? En esta anterior clase sobre la opción preferencial por los pobres y nuestros compromisos, ¿no? Veíamos que hoy en día, en la actualidad, no solamente se excluyen a las personas, sino que también se les descarta, ¿no? Y dice, no se conforma solo con excluir, sino que avanzó silenciando, ignorando y desechando todo lo que no sirve a sus intereses, es decir, todo lo que se opone justamente al lucro, a esta cultura del consumo y del descarte, ¿no? Se va desechando, es decir, ya no cuentan, ¿no? Pareciera que el consumismo, dice, alienante de algunos, no logra dimensionar el sufrimiento asfixiante de otros, ¿no? Y estas son también este tipo de culturas, ¿no? Son también las que quieren permear también a las comunidades, a nuestras propias comunidades, ¿no? Es por eso que me parece importante esto que decía Cirilo, ¿no? Cuando salimos de la comunidad, sobre todo cuando las personas jóvenes, cuando muchos jóvenes salen de la comunidad y van a la ciudad, se encuentran justamente con este tipo de cultura, ¿no? Del consumo, del descarte. Y entonces regresan con otro tipo de mentalidad, decía Cirilo, ¿no? Justamente regresan con esta mentalidad aprendida también de las ciudades, ¿no? Y eso justamente amenaza la vida y la cultura, ¿no? de las comunidades. Entonces dice Francisco que esta cultura del descarte, ¿no? Es una cultura anónima, que no tiene nombre, ¿no? No considera los nombres de las personas, no considera los rostros de las personas, ¿no? Es una cultura que no promueve los lazos ni los vínculos entre las personas y tampoco con la tierra, ¿no? Es decir, no promueve esa identidad que decía Francisco, sino todo lo contrario, ¿no? La rompe, ¿no? Esa identidad entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Es una cultura justamente que quiebra todo vínculo, ¿no? Una cultura sin madre, dice que lo único que quiere es consumir, ¿no? Dice, la tierra, ¿no? En medio de esa cultura de consumo, de descarte, es justamente tratada como una cosa, ¿no? Como un lugar justamente donde que hay que extraer, ¿no? Los bosques, ríos y quebradas son usados, como decía Rita, ¿no? Utilizados hasta el último recurso y luego dejados baldíos e inservibles, ¿no? Entonces hay que estar atentos justamente a ese tipo de mentalidad, a ese tipo de prácticas, ¿no? Y creo que un desafío ahí que surge, ¿no? A partir del comentario de Cirilo es justamente el trabajo con los jóvenes, ¿no? ¿Cuán responsables somos todos en la comunidad para poder educar a nuestros jóvenes, ¿no? Educarles y también traspasarles la tradición de la comunidad, ¿no? Traspasarles justamente los conocimientos, la sabiduría de las comunidades, ¿no? De nuestra propia comunidad, ¿no? Creo que ese diálogo intergeneracional es muy importante, ¿no? Y también lo señalaba Francisco cuando llegó a Puerto Maldonado, ¿no? Y en otra de las amenazas, ¿no? Que conecta mucho con lo anterior es la presencia, ¿no? De nuevos colonialismos, ¿no? Decía Francisco, la cultura de nuestros pueblos es un signo de vida, ¿no? Esa pluralidad, esa diversidad, ¿no? El Perú es considerado un país pluricultural, multilingüe, ¿no? Multiétnico. Sin embargo, son muchas veces esa identidad plural que es el Perú ha sido muchas veces echada menos, no ha sido considerada valiosa, ¿no? Pero dice Francisco, justamente esa pluralidad y cada cultura, ¿no? Es un signo de vida. La Amazonía, dice, además de ser una reserva de la biodiversidad, además
de que en la Amazonía hay una diversidad de especies, ¿no? También es una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos, dice. En ese sentido, ¿no? Se pide un especial cuidado, dice, para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso, que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único y débil. Nuevamente entonces aquí, ¿no? Cuidado con la cultura del descarte, cuidado justamente con la cultura del consumo, ¿no? Con el solamente ponernos como meta, ¿no? Esta cuestión del lucro, de la ganancia, ¿no? Del crecimiento económico, ¿no? El Papa Francisco dice que tiene que haber un crecimiento, un desarrollo sostenible, un desarrollo integral, ¿no? Donde estén todas las dimensiones, ¿no? No solo la económica, sino la humana, la sostenible, ¿no? Todas las dimensiones. Entonces dice, no nos olvidemos que la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal, ¿no? Entonces, estos nuevos colonialismos también se podría decir que traen muerte, ¿no? Traen muerte porque justamente lo que hacen al invadir, ¿no? Las mentalidades y las prácticas, lo que hacen es que una cultura pueda morir, ¿no? Y frente a esto, también señala que la educación, ¿no? Nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro, ¿no? Justamente Jessica Patiacci en las palabras, ¿no? que le dirigió al Papa Francisco decía, queremos que nuestros hijos se eduquen, queremos que vayan a la escuela, justamente porque no queremos que sean discriminados como fuimos nosotros, ¿no? Pero no queremos que esta escuela borre nuestras tradiciones, ni nuestra sabiduría ancestral, ni nuestras costumbres, ¿no? Entonces es un gran desafío, ¿no? Para el Estado también, pensar en una educación intercultural, ¿no? No solo para el Estado, sino también para las propias comunidades y para la propia sociedad, ¿no? Pensar en una educación intercultural que tome en serio justamente las culturas, que tome en serio la lengua, ¿no? Y aquí también me parece que es importante esto del diálogo intergeneracional, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos, ¿no? De pasar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos ancestrales a los más jóvenes, a los niños, ¿no? Por otro lado, ¿no? También llamaba la atención sobre otra amenaza, ¿no? Que es justamente una que viene con la minería ilegal, ¿no? Francisco decía, bueno, la minería ilegal también maltrata la tierra, ¿no? Y junto con ella aparece otro problema, ¿no? Que es la trata de personas, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, decía. Trata de personas que es justamente la mano de obra esclava o el abuso sexual, decía. Nos acostumbramos a utilizar el término trata de personas, pero en realidad, dice, deberíamos hablar de esclavitud. Esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro. La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. Y creo que esto que sigue a continuación es justamente como él dice, ¿no? Es una pregunta para todos, ¿no? Dice, quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo, tu hermana esclava? No nos hagamos los distraídos, ni miremos para otra parte. Hay mucha complicidad, la pregunta es para todos, ¿no? El silencio también es complicidad, es decir, si pasan todas estas cosas en nuestra comunidad, en nuestro territorio, y no hacemos nada, también nos hacemos cómplices, ¿no? Entonces, alzar la voz, denunciar estas amenazas a la vida, ¿no? A una vida digna, es justamente también actuar, ¿no? Y es ya luchar también contra estas diversas situaciones, ¿no? Que ocasionan dolor y sufrimiento en las personas. Bien, no sé si hasta ahí alguien quisiera decir algo.
Bien, seguimos entonces, ¿no? Bueno, esas son... Una cuestión, Silvia, hay comentarios Sí. en el WhatsApp de los compañeros. Ya. Por ejemplo, comentan, Rita comentaba que como pueblos originarios somos dueños bueno, del ambiente y respiramos aire puro sin contaminación. Y Ramón comenta la preocupación por la presencia de las empresas que extraen el gas en nuestro territorio sin seguridad para los seres humanos, para el ambiente, para los peces y otros. Además, actualmente hay cambios. Nosotros como personas vivimos en esta naturaleza. El río es nuestro mercado donde sustentamos nuestra necesidad. Bien, gracias. Gracias, Lidia. Qué importante escuchar a los líderes, ¿no? Creo que sus comentarios, ¿no? Sus opiniones justamente dan cuenta de esto que venimos diciendo, ¿no? Justamente como muchas empresas también actúan bajo esta mentalidad neoextractivista, ¿no? Es decir, no les importa la vida de la comunidad ni del territorio, ¿no? Sino simplemente ir al territorio por los recursos, ¿no? Que hay en el lugar, ¿no? Pero muchas veces la vida de las personas cuenta muy poco, ¿no? Pero como decía Rita también, ¿no? Como decía Rita, son los pueblos originarios, ¿no? Y las comunidades que viven ahí los que deberían y los que tienen derecho al territorio, ¿no? Entonces, creo que hoy día un desafío fundamental es justamente que las comunidades puedan tener un derecho efectivo, ¿no? Sobre sus territorios, para que ellas puedan decidir, ¿no? sobre ellos, ¿no? Sobre estos. Entonces, bien, gracias por sus intervenciones, por sus comentarios. Entonces, a ver, seguimos, ¿no? Digamos que hasta aquí hemos visto, ¿no? Una serie de amenazas, de problemáticas, ¿no? Que amenazan justamente la vida, que amenazan los territorios. Quizás por la virtualidad no podemos compartir con tanta facilidad, ¿no? Pero hubiera sido muy interesante escuchar más voces de ustedes, ¿no? Porque justamente es a partir de lo que ustedes viven, ¿no? De su propia realidad, que podemos plantear una serie de propuestas o de acciones, ¿no? En común, justamente para realizar, ¿no? Pero bien, más adelante, ¿no? Todavía son las 7:07, luego podremos volver a conversar, ¿no? Pero bien, otro punto importante, ¿no? Que yo quería señalar y que quería también recordarles, porque seguramente también ya lo han trabajado alguna vez, ¿no? Es este punto de la propuesta, ¿no? Que hace Francisco en Laudato Si, del paradigma de una ecología integral, ¿no? Justamente un paradigma, ¿no? Para la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes más o menos, ¿no? Saben lo que es este paradigma o si han escuchado antes sobre este paradigma, ¿no? En qué consiste la ecología integral. Entonces pueden participar por el chat, pueden también abrir sus micros o escribir en el WhatsApp, ¿no? ¿No? Si alguno tiene una idea de lo que es esta ecología integral, si ya lo escuchó antes. Si desean, igual pueden seguir escribiendo sus intervenciones por el WhatsApp y les estaremos leyendo. Sí. A ver, vamos a dar un par de minutos para que puedan... Para que se animen, Para que se animen, exacto. ¿Qué es la ecología integral, no? Porque ya desde el 2015, ¿no? Desde Laudato Si, Francisco justamente ofrece, ¿no? Esta propuesta de la ecología integral para hacer frente justamente a todas esas amenazas que acabamos de ver, ¿no? Creo que Consuelo amplió su micrófono. ¿Podría hacer un comentario al respecto? Claro, Consuelo, te oímos. En Laudato Si, lo que nos propone, he tenido la oportunidad de hojear un poco el libro de Laudato Si. Propone pues la ecología, nos habla sobre
la degradación que puede tener el ser humano, así como la propia naturaleza también, ¿no? Si nosotros destruimos nuestra naturaleza, también nos destruimos a nosotros, los seres humanos, quien estamos inmersos en ella, porque no somos ajenos, sino estamos dentro de ella. Estamos conectados unos a otros. Entonces, eso es lo que el Papa ahí nos hace reflexionar, que la naturaleza es muy importante para el ser humano, para su desenvolvimiento, para su desarrollo, para su propia vida. Eso es lo que podría poquito opinar al respecto. Y es defensa de la naturaleza en sí, pues, ¿no? Gracias, Consuelo. ¿Alguien más se anima? Señorita, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, adelante. Diría que Se apagó el micrófono de quien estaba hablando. Bueno, decía, la ecología es la parte de la biología que estudia la integración de seres vivos, ¿no? De una zona determinada. Puede ser zona andina, zona selvática, zona de la costa, ¿no? Más o menos decir en términos generales. Gracias. Era Fernán, ¿verdad? No. ¿No? ¿Cuál era el compañero que habló, por favor? ¿Puede decir su nombre, por favor? No, porque es un número de teléfono. Ya, no se ve. Siempre se nos cruza el... Sí, buenas Pero noches. claro, ha dado como el concepto más grueso, ¿no? De lo que es ecología. Sí, Hernán está comentando. Ya. Buenas noches, hermanos. Yo quería comentar respecto a lo que el Papa recomienda al cuidado de la vida, la tierra, ¿no? Es interesante, en estos últimos años, no sé si ustedes recuerdan, desde los tiempos de Alan García, cuando Alan García hace los préstamos del dólar MUC. Yo recuerdo que acá en el sur dieron miles y miles de préstamos y con ese dinero migraron a las grandes ciudades, tanto a Tacna, Moquegua, Arequipa, y abandonaron los territorios, las tierras prácticamente. De eso se aprovecharon las grandes empresas mineras que ahora contaminan los ríos, lagos y los peces. Prácticamente nos dieron el dinero para migrar y para abandonar nuestro territorio. Y otra cosa que se ve en las grandes minas, a las formales y las informales, la explotación sexual. Miles de mujeres trabajan, miles de niños también trabajan, porque a veces algunos también todos trabajan. No sé si ustedes se acordarán, hace poco murieron casi 18 mineros en Carabelí. Si en Carabelí hay cientos de minas que tienen explotación informal y miles de familias también trabajan, pero también dentro de esas miles de familias hay miles de explotación sexual. Hay prácticamente, es el negocio redondo que han encontrado las grandes inversionistas, pero también hay gente de mal vivir que se ha dedicado ahí a traficar con niñas, haciendo cargar arena, cemento, un montón de cosas. Es espeluznante ver la realidad de nuestro país, más que todo en el sur. Y en Puno, ustedes conocen Juliaca, ¿no? Juliaca, en la Rinconada. Ahí la vida no vale nada. Lo que vale es el don dinero. Trabajan día y noche. Hay cientos de miles de chicas que trabajan en la prostitución clandestina, en los bares que están ahí instalados día y noche. Por eso le digo, no, es preocupante lo que habla el Papa del cuidado de la tierra y la vida. No sé si ustedes comparten, pero yo veo esta situación, al menos por mi experiencia, que he participado en unos encuentros y he visto cómo es que no, la sociedad se está demigrando, pero más está el campo, la tierra se está desapareciendo prácticamente. Gracias. Bien, gracias, Hernán. Sí, creo que todos podemos coincidir aquí con lo que señalas, ¿no? Es realmente preocupante
todas estas situaciones, ¿no? Problemáticas, podríamos decir, pero que finalmente vulneran la dignidad y vulneran la vida concreta de personas, ¿no? De mujeres, de niñas. En fin, es realmente no solo preocupante, sino también doloroso, ¿no? Y esto que señalas, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Como en ciertos lugares justamente pareciera que la vida no vale nada, ¿no? Es decir, que la vida se pusiera justamente al servicio de, no sé, de esta meta que, como tú decías, es el oro, por ejemplo, ¿no? Entonces es realmente doloroso, ¿no? Es muy triste realmente escuchar todo eso, pero creo que también es esperanzador, ¿no? Bueno, que todos acá en el grupo también ya han tomado conciencia hace mucho tiempo, ¿no? De todas esas problemáticas, ¿no? Y yo creo que también ya se vienen haciendo cosas para poder hacer frente justamente a esos problemas, ¿no? Es decir, no estamos tampoco de brazos cruzados, ¿no? Entonces creo que eso es un gran signo de esperanza. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Con esto de la ecología integral, ¿no? Que estábamos recordando que es una de las propuestas principales, ¿no? Que hace Francisco a partir de Laudato Si, ¿no? De poner justamente como en práctica, ¿no? Y de poner por encima justamente esta ecología integral, ¿no? Y creo que a partir de las intervenciones que han tenido, ¿no? Consuelo, Hernán y también el otro compañero bueno, no tengo el nombre acá, pero la palabra, ¿no? Que más salía era justamente vinculación y relación, ¿no? Consuelo, por ejemplo, decía, si destruimos nuestra naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, esa vinculación, ¿no? Lo que decía también Cirilo al inicio, ¿no? Hay una identificación, ¿no? Y eso es la ecología integral, ¿no? Es decir, la ecología integral lo que va a hacer es poner en el centro justamente las relaciones entre las diversas especies, como decía este compañero al señalar justamente la definición de lo que es la ecología, ¿no? El estudio de las relaciones entre los diferentes seres vivos en un ecosistema, ¿no? Entonces, lo principal son estas relaciones, ¿no? Entre todos los seres vivos, ¿no? También, obviamente, el ser humano, ¿no? Es decir, no estamos fuera de la naturaleza, como decía Consuelo y como decía Cirilo, ¿no? Entonces, creo que esa es una mentalidad que tiene que ser más fuerte hoy, ¿no? Es decir, nosotros, ¿no? Ustedes, que son líderes, justamente cómo hacemos para que esa mentalidad, ese sentirnos parte de la naturaleza, o sentirnos que somos naturaleza, sea hoy más fuerte, ¿no? Sea una mentalidad que vaya ganando terreno, ¿no? Frente a estas otras que consideran que el ser humano está por encima y que solamente tiene que explotar la naturaleza, tiene que dominar la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, antes, ¿no? De ver justamente una definición, por decirlo de alguna manera, de ecología integral, ¿no? Porque creo que ustedes con sus palabras ya han dicho lo que es, ¿no? Justamente esa vinculación, identificación entre ser humano y naturaleza, no hay una ruptura, ¿no? Antes de ver eso, vamos a señalar esto otro, ¿no? Esta relación entre pobreza y crisis ambiental, ¿no? Creo que es una primera cuestión justamente que pone en la mesa Laudato Si, el Papa Francisco, ¿no? Y también la propuesta de una ecología integral, ¿no? Es decir, Francisco va a decir en el número 48 de Laudato Si que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, es decir, no hay una degradación separada, ¿no? Si se degrada la naturaleza, como decía Consuelo, eso también afecta al ser humano, ¿no? El deterioro del ambiente, dice, de la sociedad, afectan de un modo especial, sin embargo, a los más débiles del planeta, ¿no? A la gente más vulnerable, más pobre, ¿no? O a quienes no son reconocidos justamente en sus derechos, ¿no? Ahora, si pensamos en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Muchos de quienes viven en la Amazonía justamente no se consideran pobres, ¿no? Y con toda razón dicen, ¿no? O sea, yo no soy pobre, dicen, ¿no? Muchos de nosotros también podemos decir lo mismo, bueno, yo no soy pobre, ¿no?
Sin embargo, ¿no? Lo que dice Francisco es que este pobre, ¿no? Cuando usa el término pobre, es mucho más complejo, ¿no? Es justamente una persona a la que le vulneran sus derechos, ¿no? Es una persona, el pobre es aquel que no tiene derecho a tener derechos, ¿no? Y muchas veces en nuestro país han ocurrido situaciones de exclusión históricas hacia determinados pueblos, ¿no? Muchos de estos pueblos son los pueblos amazónicos. Entonces, es en ese sentido también que podríamos entender la pobreza, ¿no? También es una complejidad, ¿no? Y hay múltiples causas, ¿no? No solamente es pobreza económica, sino también uno puede ser pobre por cuestiones culturales, por hablar una lengua que de repente en determinado lugar no me van a entender, o muchas veces, claro, en el Perú hablar una lengua ha sido sinónimo de vergüenza también, ¿no? Entonces son situaciones justamente que tenemos que revertir, ¿no? Pero bueno, aquí a lo que voy es justamente que el Papa Francisco en Laudato Si señala que esta crisis ambiental, ¿no? Esta crisis ambiental, en medio de esta crisis, quienes pagan justamente los platos rotos y en quienes impacta más brutalmente es en los más vulnerables y en los más pobres, ¿no? O en los excluidos, ¿no? Entonces dice Francisco, no hay una conciencia clara, dice, de los problemas que afectan particularmente a los excluidos, ¿no? Ellos son la mayor parte del planeta. Pero hoy, dice, no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Y acá quiero decir algo también, ¿no? Por eso Francisco es crítico también con aquellas acciones que él llama verdes nomás, ¿no? Es decir, reciclar, reutilizar, no comprar ciertos productos. Él dice, todo eso está bien, ¿no? Todo eso es positivo justamente para cuidar el medio ambiente, ¿no? No comprar, no usar bolsas, ¿no? Empezar a usar bolsas de tela, no comprar estos sorbetes, en fin, ¿no? Dice, todo eso es necesario hoy en día. Pero, dice, pero no podemos reducir justamente la lucha contra la crisis climática a ese tipo de acciones, porque hay un problema mucho más grande, ¿no? Es decir, hay gente que realmente, por ejemplo, hoy en día no tiene o no cuenta con servicios de agua y desagüe. Ustedes mirarán esa foto es de un poblado de Iquitos, ¿no? Entonces, imagínense, en medio de ese basural vive la gente, ¿no? Y eso evidentemente afecta a su salud, ¿no? Entonces, en nuestros territorios, en nuestras ciudades, muchos lugares también están así, ¿no? Entonces, Francisco dice eso, no hay que reducir el problema, ¿no? A solamente acciones verdes, como les decía, sino hay que ver el conjunto, ¿no? Se trata de todo el sistema, en realidad, dice Francisco, que está colapsando, ¿no? En un discurso en Bolivia, ¿no? Él les decía a los movimientos populares, ¿no? Este sistema ya no lo aguantan, ¿no? Decía, ya no lo estamos aguantando este sistema, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los pobres, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguanta la tierra, ¿no? Justamente por lo que ocasiona es muerte, ¿no? Es muerte. Entonces, bueno, primero tener claro esto, ¿no? Esta vinculación y esta claridad del problema, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? Y quienes pagan pato de esta crisis son justamente los más pobres, los más vulnerables. Entonces se trata de escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, dice él, ¿no? Entonces, bien, frente a esto, ¿no? Frente a ese reconocimiento del problema, justamente se necesita una ecología integral, ¿no? Que haga sostenible, que genere y haga sostenible la vida. Entonces, ¿en qué consiste la ecología integral? Yo decía, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Consuelo, Hernán y el otro compañero ya lo han señalado, también Cirilo, Rita, Asunción, ¿no? La palabra principal es justamente vinculación, relación, ¿no? Entonces, este paradigma, ¿no? La ecología integral, podríamos definirlo, ¿no? Como aquel que articula, es decir, que vincula, que relaciona el ejercicio del cuidado de la naturaleza con el de la justicia para los más pobres y desfavorecidos en la tierra, ¿no?
no se pueden dar por separado. Es decir, no podemos cuidar la naturaleza si no nos preocupamos por quienes están pagando pato hoy la crisis, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano, ¿no? Porque ya hemos visto que estamos en medio de una crisis socioecológica, ¿no? Entonces, Francisco dice, cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, ¿qué imágenes se nos vienen, ¿no? Muchas veces podemos pensar en un árbol, en, no sé, lo verde, ¿no? Animales, etcétera. Pero dice él, cuando hablamos de medio ambiente, hacemos referencia principalmente a una relación, ¿no? La que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita, ¿no? Entonces, como les decía, y como ustedes han señalado, lo principal es esa relación, cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Naturaleza y sociedad van de la mano, es decir, no hay una ruptura, no hay un dualismo, la sociedad es parte de la naturaleza, ¿no? Esto nos impide, dice, entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados, ¿no? Era lo que decía Cirilo al inicio, ¿no? Cuando uno crece, pero claro, Cirilo decía, ¿no? Cuando uno crece en vinculación justamente con la naturaleza, ¿no? Cuando uno crece de esa manera es que se produce ese sentimiento y ese afecto, ¿no? Y esa preocupación real por el cuidado de nuestra tierra, ¿no? Entonces, este paradigma nos pide cambiar de mentalidad y aprender, ¿no? De los pueblos de la Amazonía o de los pueblos del sur, ¿no? De estos pueblos que justamente tienen mayor vinculación con la naturaleza, ¿no? Que respetan justamente los procesos, que saben leer, ¿no? Que saben leer el tiempo, la naturaleza, en fin, ¿no? Entonces nos piden justamente aprender, ¿no? Para no violentarla, ¿no? Dice, las razones, ¿no? Por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad, ¿no? Entonces, aquí él está llamando justamente la atención sobre la complejidad, ¿no? De la crisis socioecológica. Si queremos contrarrestarla, ¿no? Tenemos que fijarnos en cada dimensión de nuestra sociedad, en cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona la economía, ¿no? Cómo nos comportamos como sociedad, como individuos, como ciudadanos, ¿no? Cómo entendemos nuestra realidad, ¿no? Entonces, implica, esta ecología integral también va a la raíz, ¿no? Quiere justamente ir a la raíz, ¿no? Dada la magnitud de los cambios, dice, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Por eso llama la atención de esta complejidad, ¿no? De todas las dimensiones, la economía, el comportamiento de las sociedades, ¿no? Las maneras de entender la realidad, las formas de producir, las formas de consumir, ¿no? Los estilos de vida, ¿no? Dice, finalmente, no hay dos crisis separadas, ¿no? Una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, ¿no? Y las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza, ¿no? Entonces son dimensiones, ¿no? Que se interrelacionan, es decir, no se dan por separado, ¿no? Si queremos realmente cuidar nuestra casa común, ¿no? Como dice Francisco, también tenemos que luchar contra la pobreza, ¿no? Es decir, es una cuestión de justicia, ¿no? Por eso dice, para devolver o una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y cuidar la naturaleza, ¿no? Son tres cosas que van de la mano. Pero por otro lado, ¿no? También, miren, imagínense, esta propuesta el Papa Francisco la lanzó en 2015, ¿no? Y luego vino a Puerto Maldonado, y luego fue el sínodo, ¿no? Pero todavía esa propuesta no va calando, ¿no? Es decir, nos parece genial, por decirlo de alguna manera, pero todavía nos cuesta aterrizarla o nos cuesta hacerla realidad, ¿no? Entonces, se trata de vivir qué podemos hacer, ¿no? Para hacer realidad esa propuesta de la ecología integral. Ciertamente, como decía Cirilo, en la Amazonía y en otras comunidades, ¿no? En otras regiones del Perú,
viven esta ecología integral, ¿no? Y más, es una ecología integral que la viven, pero de una manera profunda, ¿no? Entonces, tenemos que aprender justamente de ello, ¿no? El Sínodo de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, llamaba la atención sobre un elemento, ¿no? Para que este paradigma de la ecología integral pueda echar raíces y pueda encarnarse en nuestras mentalidades y prácticas. ¿Cuál es ese elemento? ¿No? Bueno, llamaba la atención sobre dos, ¿no? La contemplación y la conversión, ¿no? Una conversión personal también. Pero yo quiero rescatar aquí esto de la contemplación, ¿no? Que podría parecer como muy, es decir, ¿qué entendemos por contemplación, ¿no? Podemos tener preconcepciones que de repente no son las adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es la contemplación, no? Cuando hablamos de contemplación nos preguntamos de qué manera nos aproximamos a la realidad, de qué manera nos aproximamos a nuestro territorio, de qué manera nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Si es bajo una actitud de respeto, de asombro, ¿no? De curiosidad, de admiración, de cariño, ¿no? Entonces, lo que nos dice el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Y resalta Francisco en esta exhortación, querida Amazonía, es que una actitud contemplativa nos permite reconocer nuestros territorios como lugar donde Dios se manifiesta, Dios, la trascendencia, ¿no? La divinidad, lo que está mucho más allá, se manifiesta y desde donde nos interpela, ¿no? Se trata de una actitud que nos permitiría, ¿no? Amar auténticamente nuestro territorio, sentirnos íntimamente unidos a él y no solo defender, ¿no? Y como decía hace un rato, ¿no? Es decir, los pueblos originarios justamente es algo que ya viven, ¿no? Y es algo que las personas que vivimos en otros lugares como la ciudad deberíamos aprender, ¿no? Entonces, solo de esa manera, ¿no? Desde una relación profunda con la creación, brotará el compromiso constante de cuidarla, ¿no? Yo creo que estas palabras, ¿no? Ya se identifican o son más bien un eco de lo que decía Francisco al inicio, ¿no? Francisco iniciaba, o cuando iniciábamos justamente esta clase, Francisco ya, mejor dicho, Cirilo ya decía, solo vamos a tener ese sentimiento por la naturaleza cuando nos sintamos parte de ella, ¿no? Solo la vamos a querer, vamos a tener cariño, ¿no? Entonces, bien, creo que esto es algo fundamental, ¿no? Para poder aterrizar y echar raíces, ¿no? De una ecología integral, ¿no? Entonces, bien, pasamos a este último punto. No sé si alguien quiere decir algo sobre lo anterior, antes de pasar al último punto. En el grupo escribieron algunos pensamientos que tienen los compañeros. Mira, por ejemplo, Rubit indica que la ecología integral consiste en integrar tanto la ecología natural como la humana de un modo que le muestre a los seres humanos una forma de vivir sin dañar. Y los amigos de Kirigeti comentan que es la relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada. Bien, muchas gracias, Caroline. Sí, tal cual, ¿no? Es justamente... Silvia, quería pedirte también a los compañeros solicitan si nos puedes mandar el enlace del video de los líderes que se dirigen a Francisco, ¿no? Sí, sí, de todas maneras se los voy a mandar y de paso con una pequeña preguntita también para que puedan ellos reflexionar, bueno, pensar, ¿no? A partir del video, ¿no? Y conversar sobre todo, ¿no? A partir del video cuando termine esta pequeña clase, ¿no? ¿O querían ahorita el enlace? No, Lidia? Ay, está bien que lo mandes luego, para que lo puedan revisar. Ya, listo. Gracias. Ya, entonces, a ver, seguimos. Bueno, frente, digamos, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, esta pregunta va justamente dirigida a nuestras acciones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para aterrizar una ecología integral? ¿O qué ya es lo que estamos haciendo, no? Entonces, nuevamente los invito a compartir, ¿no? Ver qué es lo que ya estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué acciones concretas, ¿no? ¿Qué salidas y propuestas para aterrizar esta ecología integral también en nuestras propias vidas, ¿no? A través de nuestras propias acciones.
¿Puedo opinar? Sí, adelante, por favor. Bueno, ¿en qué estamos haciendo? Bueno, yo soy docente y soy de ciencia y tecnología. Desde las aulas siempre fomento que hay que cuidar el espacio, la casa común que tenemos. Fomento bastante lo que es el reciclaje, por ejemplo, ¿no? Y con el ejemplo creo que se predica, ¿no? Muchos de los estudiantes ya un poco toman en cuenta ese concepto de que debemos de proteger nuestra naturaleza. Y ¿qué podemos hacer? Yo considero que desde la familia es donde debemos de empezar con enseñarles a nuestros niños pequeñitos, desde pequeñitos, a cuidar el espacio que tenemos. Si todos concientizamos desde ese espacio, yo considero que el pequeñín que aprende siempre nos va a recordar si es que cometemos un error, ¿no? Siempre te dicen eso no se hace, entonces, o me han dicho que no se hace también, ¿no? Ellos son bastante sinceros cuando hacen sus comentarios. Y pues en los colegios o en las calles en donde nos encontremos, siempre ir pues conversar, ¿no? Este detalle porque es muy importante el cuidado de nuestro espacio. Sabemos que con el cambio climático, calentamiento global y todo esto, el efecto invernadero, vamos a tener muchos problemas climáticos que ya lo estamos apreciando, ya estamos viviendo también, ¿no? Entonces, también el uso de, pues, no tanto vehículos, sino tal vez una bicicleta o caminar, nos va a ayudar también a mejorar un poco más y cuidar nuestro espacio. Hay muchas acciones que se pueden ir haciendo y que se pueden hacer, ¿no? Entonces, eso sería un poquito para comentar. Gracias, Consuelo. Sí, me parece que has mencionado varios espacios justamente desde donde se puede aterrizar o educar a otros, ¿no? Justamente la familia, la escuela, ¿no? Creo que son espacios importantes, ¿no? Que Consuelo señala justamente espacios en donde se puede educar desde la niñez, ¿no? A los niños, ¿no? A los niños, justamente a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Gracias, Consuelo. No sé si hay algún otro comentario, ¿no? O alguien más quiere compartir, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, de Kirigeti, ¿no? ¿Qué propuestas? Yo sé que ellos hacen mucho también. Comenta Rita, cuidar los bosques, ¿no? Empezar a reforestar. Gracias, Rita. Sí, totalmente de acuerdo, cuidar los bosques, ¿no? Y de hecho aquí creo que también hay que llamar la atención sobre el hecho, ¿no? De que hay muchos y muchas defensores de los bosques hoy en día, ¿no? Y lamentablemente muchos de ellos son asesinados, ¿no? Por cuidar sus bosques, ¿no? Entonces creo que también hay que estar atentos, ¿no? Atentos a ese tipo de situaciones, porque son muertes que se dan, ¿no? Se dan, sabemos los nombres, pero luego quedan olvidadas, ¿no? Y ya no se hace nada al respecto, ¿no? O sea, quedan en la impunidad, ¿no? Esos asesinatos quedan en la impunidad. Entonces creo que es necesario también tener en cuenta aquellas personas, ¿no? Que han fallecido justamente por esta causa del cuidado de los bosques y también, ¿no? En memoria justamente de su servicio, de su entrega, de su lucha, también nosotros sumarnos justamente a ese cuidado, ¿no? Gracias, Rita. No sé si alguien más.
Bueno, Rita también comenta que a las niñas se les debería de enseñar que cuiden los ríos. También, efectivamente. Creo que está un poco en la línea de lo que comentaba Consuelo, ¿no? De esto de educar a los niños, de la familia como un actor importante, ¿no? Para poder sensibilizar el cuidado. Exacto. Sí, es decir, todo espacio creo que viene a ser importante, ¿no? Para cambiar mentalidad. Y también algo que señalaba Consuelo, ¿no? Esto del ejemplo, ¿no? También creo que es importante, ¿no? Para poder enseñar. Bien, entonces vamos a... Bueno, miren, esto de las acciones, del qué podemos hacer ustedes después, ¿no? De que terminemos esta clase, yo voy a enviar el enlace con el video, ¿no? Y con lo que dicen Jessica y Luis Tayori, y al mismo tiempo una pregunta para que ustedes puedan conversar, ¿no? Y discutir también con quienes están sobre qué están haciendo, ¿no? Y qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, bien, yo solo quiero señalar algunos retos, ¿no? Bueno, que Francisco... Cositas, Silvia, antes de continuar, disculpa, el compañero Sí, Juan también comenta que hay que tener un plan de manejo de nuestro medio ambiente, de la fauna, la flora y el suelo. Juan, ¿no? Sí. Sí, Juan Pacaya. Bien, muchas gracias, Juan. Sí, un plan de manejo. Hay que, claro, ¿no? Él lo ha escrito, ¿verdad? O sea, sería interesante que él mismo pudiera decir a qué se refiere exactamente, ¿no? En qué consistiría, ¿no? O qué condiciones hacen posible un plan de manejo sobre el medio ambiente, ¿no? Pero tal vez no puede activar el micro, ¿no? Sí, es de los compañeros que están en grupo ahí. Esperemos que de repente por el chat del WhatsApp se anime a contestar. Claro. Y bien escriba, yo lo leo, no hay problema. Ajá. Listo, gracias. Claro, desplegar un poco más lo que está diciendo, ¿no? O sea, me parece una idea importante, ¿no? El hecho de tener un plan de manejo sobre el medio ambiente, pero sí sería importante que todos podamos escuchar más sobre cómo sería, ¿no? En qué consistiría más o menos ese plan, o qué condiciones son necesarias para hacer posible un plan de manejo sobre el medio ambiente. Bien. Entonces, como yo les decía, ¿no? Yo recuperé algunos retos justamente de esa visita de Francisco a Puerto Maldonado. Son retos amplios, ¿no? Definitivamente nosotros y nosotras tendríamos que partir de lo concreto, ¿no? Es decir, a partir de nuestros propios espacios, de nuestras propias comunidades, instituciones, ¿no? Plantearnos qué podemos hacer realmente, ¿no? Pero como país justamente tenemos esos retos grandes, ¿no? Un primer reto, y todos somos responsables también frente a estos, ¿no? Por ejemplo, el asumir y rescatar la cultura, la lengua, las tradiciones, derechos y espiritualidad de nuestros pueblos, ¿no? Cada uno acá podríamos preguntarnos por nuestro origen, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen, no? ¿Quién es, de qué comunidades, no? Y entonces también de qué cultura, de qué lengua, tradiciones, ¿no? Espiritualidad, también somos parte, ¿no? Entonces asumir y rescatar, ¿no? Y creo que asumir y rescatar también viene con la responsabilidad de transmitir, ¿no? Transmitir a otros. Y también tener la conciencia, ¿no? La claridad de que la lengua, la cultura, también es un derecho, ¿no? Es decir, hablar en la propia lengua es un derecho, ¿no? Toda persona tiene el derecho de expresarse en su propia lengua, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones son fundamentales. Después también favorecer un diálogo intercultural, ¿no? En el cual ustedes, decía Francisco, en el cual los pueblos originarios sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios, ¿no? Esto también es importante, ¿no? ¿Quiénes son los que toman las decisiones sobre los territorios? ¿Son los pueblos originarios o quiénes son, ¿no? Habría que preguntarnos ahí, ¿no?
tenemos una ley de la consulta previa, ¿no? Hay que ver en qué medida esa ley de la consulta previa es efectiva, ¿no? O no lo es, ¿no? Entonces también es un desafío, ¿no? Bueno, Francisco dice, ¿no? Quienes tienen que tomar la decisión son los pueblos originarios, ¿no? Son los principales interlocutores, ¿no? Para decidir qué es lo que pasa en sus territorios, ¿no? Entonces, para tomar esas decisiones hay que favorecer un diálogo intercultural en el que las comunidades no se vean como un obstáculo, ¿no? Sino más bien como los principales actores y protagonistas y las personas que tienen el derecho justamente a decidir. Y por otro lado también, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Transformar, ¿no? Las relaciones históricas marcadas por la exclusión y la discriminación, ¿no? También es importante. Hoy en día hay mayor conciencia sobre el problema del racismo, pero como peruanos y peruanas lo tenemos muy interiorizado a veces, ¿no? Muchas veces nos da miedo manifestarnos, ¿no? Desde nuestras propias costumbres, hablar nuestra lengua por miedo a ser excluidos, ¿no? Por miedo o sea, ser víctimas justamente de racismo. Y también, evidentemente, hay actitudes totalmente racistas todavía en nuestra sociedad, ¿no? Que no valoran la cultura, la lengua, ¿no? Las tradiciones, los derechos de los otros, ¿no? Entonces hay que transformar, dice Francisco, esas relaciones históricas, ¿no? Y ahí hay que preguntarnos también qué podemos hacer nosotros para transformar esas relaciones históricas de discriminación y exclusión, ¿no? Evidentemente, en todos estos retos grandes, el Estado tiene una función importante, ¿no? Pero también nosotros, ¿no? Cada ciudadano, cada ciudadana, ¿no? Todos los que estamos aquí somos ciudadanos y ciudadanas, entonces también tenemos una responsabilidad, ¿no? Frente a estos retos. También, ¿no? Y finalmente, ¿no? Promover una educación intercultural, ¿no? La escuela y la educación de los pueblos originarios deben ser una prioridad y compromiso del Estado. Compromiso integrador e inculturado que asuma, respete e integre como un bien de toda la nación su sabiduría ancestral, ¿no? Y de la mano de la educación intercultural también hablamos, no lo he puesto aquí, pero también hablamos de una salud intercultural, ¿no? De un sistema de salud intercultural, ¿no? También es importante. Ahora en la pandemia también hemos visto justamente las deficiencias de un Estado que no trabaja desde una interculturalidad auténtica, ¿no? Entonces muchos pueblos, muchas comunidades originarias tampoco han podido ser atendidas de manera adecuada durante la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, frente a estos retos grandes, también está la pregunta de nosotros, nosotras, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esta ha sido una presentación también a modo de provocación, ¿no? De recuerdo justamente de aquello que ya hemos venido asumiendo, de recuerdo del camino también ya recorrido, ¿no? Desde la iglesia, seguramente desde nuestras comunidades, pero también a modo de seguir desafiándonos, ¿no? Es decir, la crisis socioecológica es un reto muy urgente, ¿no? Hoy en día, y nos sigue desafiando. Entonces, frente a ello, ¿qué más podemos hacer, ¿no? A partir de lo que ya venimos haciendo, qué prácticas, qué cosas, ¿no? Tenemos que renovar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que hacer de manera diferente, con quiénes podemos hacer alianzas, articularnos, ¿no? Para justamente hacer que este desafío, que este cuidado de la creación de la casa común sea algo importante para todos, ¿no? Porque hoy en día vemos que digamos, no es algo que está como de manera prioritaria en la agenda de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que sea algo de manera prioritaria, ¿no? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Bueno, se vienen las elecciones, y entonces habría que preguntarnos si nuestros candidatos tienen en su agenda, ¿no? La preocupación por el cuidado de los territorios, ¿no? Por el cuidado de la tierra. Creo que eso sería algo importante. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esa preocupación, si es que no está, se ponga en la agenda también, ¿no?
O sea, hay que presionar también. Bien, entonces, muchas gracias. Esa ha sido mi presentación de hoy. Creo que hemos terminado 10 minutos antes, Lidia. Gracias, Silvia. Nos comentaba Juan por el chat tu pregunta. Y bueno, a ver, voy a compartirla aquí. Voy a leerla porque... Ya. Bueno, él señala que las condiciones para que se pueda hacer un manejo del ambiente es no cazar mucho a los animales y bajar la tala de árboles, ¿no? No contaminar el suelo y no derramar los combustibles. Y Rita también comenta que, bueno, los retos también son mantener viva nuestra cultura, no olvidarse de nuestra lengua originaria, no avergonzarnos de dónde venimos y mantener nuestra medicina tradicional. Hay un énfasis muy importante en lo intercultural, bastante valiosa en los aportes de los compañeros de Quirigueti y de las demás regiones también. Cirilo, ¿quieres comentar algo, compañero? Creo que estás con el micro prendido, por eso pregunto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de cerrar la sesión de hoy. Muy interesante, que complementa. Sí, sí. Sí. Ajá. La compañera que expuso nos lanzó la pregunta: ¿qué más podemos hacer? Creo que se corta un poco la comunicación, compañero Cirilo. De repente podrías mandarnos el mensaje. Esta parte, por mi gestión y hablando de instrumentos de gestión, me parece importante trabajar el tema de Fue su señal. Sí, creo que hay un problema de señal, pero estaba haciendo énfasis en la gestión, ¿no? Ahí creo que regresó Cirilo. Estaba diciendo las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que desde la escuela que estamos, de repente podríamos entrenarnos mucho más en estas políticas públicas en gobiernos locales. Entonces, ¿cómo podríamos incidir desde esa instancia con propuestas, ¿no? Y dentro de ello también, si estas políticas no se van implementando, entonces yo creo que la acción hasta se puede hacer acciones de más, solo a lo menos a tomar conciencia tanto de los decisores políticos que hay en la localidad y como también de la población misma. Entonces yo incido en esa parte de manejar la gestión de políticas en gobiernos locales. Creo que esa parte no se trabaja. Por ejemplo, los regidores, nomás sin hablar mal, creo que a nivel nacional los regidores no pueden formular ni una ordenanza municipal. Entonces, ¿qué es lo de menos será unos documentos de gestiones públicas, todo esto, ¿no? Falta esas cosas técnicas. Entonces yo creo que en la escuela que estamos podríamos entrenarnos mucho más también por ese lado y yo creo que eso nos ayudaría bastante para concretizar a su pregunta que usted ha lanzado, ¿qué más podemos hacer? Entonces en ahí me preguntaría también qué instrumentos más necesitamos para reforzar nuestro quehacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cirilo. Importante la mención que haces a esta dimensión más pública de gestión, ¿no? De hecho, la semana pasada, si pudieron revisar el material que Sandra nos compartió, una última parte que tiene mucho material para descargar, muy vinculado a gestión pública, a estrategias, a manuales, etcétera, ¿no? Y sí,
comentar brevemente, tenemos la experiencia, por ejemplo, de un proyecto ambiental en el Bartolo, que se está haciendo en Ayacucho, y una situación tan particular como es, por ejemplo, que haya perros abandonados en la ciudad. Los jóvenes de Ayacucho hicieron mucha actividad de incidencia y lograron que la municipalidad de Huamanga pudiera generar una ordenanza para que se pueda tener una tenencia responsable de los animales, ¿no? Eso es un ejemplo muy importante de cómo la organización ciudadana, la organización social, haciendo acciones de incidencia, puede poner en agenda pública una problemática puntual que, bueno, afecta, ¿no?, la convivencia en distintas partes del país. Gracias, Cirilo. Hola. Sí, Orlando, te escuchamos. Disculpe, es que estoy en una bulla que están haciendo atrás, espero que el sonido... Están de fiesta. No te preocupes. Es un dolor de cabeza. Bueno, quería participar, como no he podido participar más anterior, pero una tarea pendiente de todos nosotros es que el tema en verdad es de nuestra propia vivencia, es de todos nosotros mismos. O sea, el aire que respiramos, el ambiente donde estamos viviendo, es este tema del medio ambiente, el manejo integral. Y la tarea de nosotros, de los líderes, es manejar ya lo que dijo el compañero anterior, empaparnos en la parte legal, cuáles son las normas legales que nos respaldan para proteger todo lo que es trabajo de la naturaleza, de todo lo que ya tenemos que ver el medio ambiente, todo lo que ya no podemos perder más de lo que ya hemos perdido, ¿no? O sea, la naturaleza se está ya desapareciendo por hecho y obra de nosotros mismos. Entonces, creo nosotros tenemos que empoderarnos en hacer incidencia, ya que se vienen elecciones municipales, regionales. A lo menos hay políticos o es que nosotros tenemos que empoderar en el plan de desarrollo que tenemos en cada distrito, en cada provincia, donde debemos hacer la incidencia de este tema nosotros. Solo así vamos a hacer evidencia, lo que acaba de decir Lidia, ¿no? O sea, haciendo incidencia hacemos cambiar la mentalidad de todas aquellas personas que deciden por nosotros. Pero esa decisión pasa, es que por nosotros tenemos que hacer la incidencia, que lo que deciden depende de nosotros también. Nosotros hay que proponer, y por eso es esta escuela. Y creo cada día estamos incidiendo, porque desde el primer momento yo dije, tenemos que hacer la incidencia de nosotros, hacer, manejar las normas legales que está ahí dormiditos, ¿no? Y nosotros hagamos que eso camine. Y nuestra herramienta de trabajo será eso, hacer incidencia, y solo así lograremos que el medio ambiente, la naturaleza no se degrade y que nosotros mismos al final seamos perdedores en todo. Gracias por escucharme y saludos y felicito por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Silvia, Caroline, a los compañeros que nos han acompañado el día de hoy. Y nos estamos viendo entonces el próximo 6 de julio. Vamos a complementar nuestros diálogos, vamos a trabajar, vamos a profundizar cómo se vincula ahora el enfoque de género, la situación de las mujeres en el país, cómo podemos aportar desde nuestros espacios en fortalecer la participación y la equidad. Entonces nos vemos la próxima semana, que tengan un lindo feriado mañana. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Cuídense. Chao.